La expresión koi no yokan se refiere a la sensación de que, inevitablemente, te enamorarás de alguien que acabas de conocer, enunciado que literalmente se traduce como premonición de amor. Curiosamente, esta frase ha sido una de las más populares dentro de la sociedad japonesa más joven y sobre todo de las y los amantes de manga shoujo, pero para aquellas y aquellos de antaño también representa un significado especial, ya que en épocas donde el tema del divorcio estaba mal visto, este curioso presentimiento resultaba ser de guía para elegir pareja. En Japón, la expresión de emociones en el ámbito del amor y las relaciones son temas fascinantes que difieren notablemente de otras culturas, puesto que conectar con la esencia emocional japonesa y navegar por las complejidades de estas no es para nada pan comido. Considerando el tan vasto mundo nipón donde la moderación y el respeto son tan esenciales y tan minuciosas, hacen que te sientas más agradecido de formar parte de un mundo occidental y más concretamente lejos de Japón. Sin embargo, me atrevo a decir que dentro de una sociedad desinteresada por este lado del mundo, andamos algunos cuantos que encontramos una propuesta interesante del cual poder reflexionar y comparar desde nuestras propias trincheras, y llevarnos algo más allá de souvenirs baratos y tópicos quemados que a más de uno ya harta escuchar. Es por eso que al día de hoy te traigo un anime relativamente nuevo, donde no solamente su historia te entretendrá, sino que te mostrará de una manera sutil cómo el amor puede surgir de los lugares más inesperados. Cuando Jugetsu Shimamura tenía como costumbre saltarse las clases yéndose a la segunda planta del gimnasio, parecía que tenía un lugar alejado de cualquier compañero o profesor molesto, encontrando así un rato de relajamiento y de distracción del colegio y sus obligaciones como estudiante. Al menos hasta que un día subió al segundo piso Sakura Adachi, una chica con la que simpatizó inmediatamente y que, sin pensarlo, le cambiaría la vida. Adachi to Shimamura es una historia de amistad / amor escolar sobre dos chicas que pasaron de desconocidas a mejores amigas. Shimamura, como una joven con potencial estudiantil desperdiciado, despreocupada por hacer amistades efímeras y con una gran incertidumbre sobre el futuro, mientras que Adachi se muestra como una chica mucho más emocional en todos los sentidos, depresiva en momentos de duelo, indiferente casi completamente por la escuela, tímida, con celos bastante fervientes y con una interesante fijación hacia su más reciente amiga, a la que hará todo lo posible para acaparar su atención y su tiempo, por medio de salidas amistosas, huidas inesperadas, ghosting ocasional, abrazos de oso, excusas de enfermedad y poco más. Sin mencionar que también tenemos personajes secundarios e incluso personajes episódicos. Bien, primeramente, en el caso de los secundarios, tenemos a las amigas de Shimamura, es decir, Hino y Nagafuji, dos amigas de la infancia que se dan cariñitos de más de vez en cuando, la suegra y cuñada de Adachi, Tarumi, la amiga de la infancia de Shimamura, a la que mira a esta última con ojitos de ámame, y, damas y caballeros, uno de los personajes aparentemente más difíciles de descifrar, me refiero a Yashiro. Una chica marciano con más de 600 años que se encuentra en busca de un compañero perdido o compañeros, depende de la traducción que veas. Y bueno, no hay más información ni descripción sobre este personaje, a la que al pasar capítulo por capítulo tendremos la ardua tarea de interpretar sobre cuál es su propósito. Interesante, pero a la vez un poco tedioso si me lo preguntan. Y como personajes episódicos que sirven para algunos sucesos trascendentes en el anime, tenemos a la chamán Eki, la mamá de Adachi, la mamá de Hino y las compañeritas del segundo año de nuestras protagonistas, a las que honestamente nada más andan de relleno. Este pintoresco anime cuenta con únicamente una temporada con 2 episodios durando alrededor de 20 minutos aproximadamente cada uno, mientras que en el manga a día de hoy cuenta con 11 volúmenes de momento, ya que aún se encuentra en publicación, siendo el 14 de noviembre del 2023 su última fecha correspondiente de impresión, mientras que el volumen 12 saldrá el 30 de septiembre de este presente año 2025. Nótese lo evidente, pero esa reseña tratará de explicar la historia romántica de Adachi Shimamura, pero sin profundizar y contar con todos los elementos que se tienen hasta la actualidad, concretamente más hablando sobre el manga, sino más bien compararlos y ponerlos en la balanza, entrelazando la historia contada en el anime como la historia contada en el manga. Así que, una vez dicho esto, podemos seguir con los siguientes puntos a destacar del anime y manga que he preparado
para todas y todos ustedes. Es importante destacar la velocidad en la que los personajes principales introducen parte de su vida personal a la obra, y lograr así atrapar al lector o espectador más y más a su historia. Y puedo decir que es totalmente satisfactorio, porque tanto en el anime y manga conocemos de poco en poco a nuestras protagonistas, y desde ese entonces comenzamos a formar un vínculo de aprecio, interés y carisma por ellas, independientemente sobre si lo que cuentan suele ser pesimista o deprimente. Pudiera ser porque compartimos su forma de ver el mundo, o porque al menos somos empáticos y entendemos qué la llevó a tomar esa o esas decisiones, como en el caso de la historia e infancia que tuvo que pasar Adachi con sus padres cuando solo era una niña, que vemos bien reflejada en el manga, o sobre lo desinteresada que es Shimamura con las amistades y su poca importancia por crear lazos duraderos con estos en el anime. Hablando sobre este último, en el anime, Adachi parece ser quien lleva sus sentimientos y curiosidades a flor de piel, mientras que en el manga pareciera que algo le picó a Shimamura, pues esta termina siendo un personaje más revelador y curioso, convirtiéndose en la punta de lanza de esta versión de Shimamura, más completo y realista en mi opinión. Termina de plantearse incluso las mismas preguntas que el lector justamente piensa en ese momento, como vemos en algunas cuantas viñetas. Algo que de verdad me fastidió en el anime es que a veces hacían parecer algo tonta e ingenua a Shimamura. Me explico. Cada vez que Adachi tenía planteado demostrarle de alguna manera el aprecio / cariño / amor que tenía por Shimamura, esta última no entendía el significado de llevarla a cierto lugar como para que pudiese descifrar el mensaje ella misma. Y no digo que Adachi haya sido totalmente obvia para demostrar su amor, para nada estoy diciendo eso, sino que más bien, si se me permite la comparación, podría decir que Adachi tiene ese símil con nuestra moda favorita de la obra Komi-san no puede comunicarse, aunque claro, ella sí tiene un problema como tal. Sin embargo, volviendo a la duda en cuestión, en muchas ocasiones, a pesar de que Adachi no dijese nada, el espectador con 2 dedos de frente podía entender qué quería decir Adachi con querer verse con Shimamura en Navidad, por querer intercambiar chocolates en San Valentín, por querer que ninguna otra amiga la hablara, hasta por querer sentarse en sus piernas, bañarse juntas y dormir juntas. Es decir, entiendo que una o dos de estas situaciones pasaran desapercibidas para Shimamura, pero fueron demasiadas ocasiones, fueron demasiados escenarios como para no darse cuenta de que tal vez había algo más. De igual forma está la posibilidad de que siempre pudo darse cuenta sobre las intenciones de Adachi, pero que inconscientemente, muy en el fondo, le gustaba ser priorizada por su amiga y sentirse lo más importante para ella, o más que para ella, para alguien. Hasta si lo queremos ver en un punto de vista más rebuscado, le gustaba ser vista como algo más. Tal vez al final sí le afectó ese desinterés de tener amigos a Shimamura, puesto que no conoce los comportamientos comunes entre amigos y lo que los separa a una relación amistosa con una amorosa. ¿Qué sé yo? No quiero pensar que nuestra rubia reflexiva sea demasiado condescendiente con Adachi y que de verdad le gustaba ser tratada con esa obsesión asfixiante porque buscaba algo más. Dejémoslo como podría ser. En muchos momentos nos ticiaban, o mejor dicho, nos dejaban interpretar que Tarumi sentía cositas por su amiga del jardín de niños, Shimamura, pero que gracias a la introversión de su persona no fue capaz de declarársele ahora que se han vuelto a encontrar. Y bueno, para ser honesto, es algo decepcionante que no se le haya podido sacar algo más de jugo a este personaje que, con el dolor de mi corazón, es bastante plano. Porque cuando hay maltercios que te roban a la pareja haciendo lo que la protagonista no hace, cuando en los momentos difíciles estos aparecen como bomberos a apagar el fuego, y cuando hay otras que utilizan todo el maldito poder del guión que tienen para salirse con la suya e inventarse incluso una enfermedad de proporciones terminales y que sí o sí se quedan con la protagonista. Existen maltercios como el de Tarumi que no hacen ni deshacen y lastimosamente así se mantiene. Existen muchas Tarumis en el mundo del romance yurístico e incluso de los que no, y lastimosamente pudieron haber tenido un destino diferente al del olvido y meterle picante a la historia, pero es entendible por qué el autor de la obra no quiso jalar del gatillo para esta propuesta,
Pues evidentemente la función principal de Tarumi no era la de bajarle el tazo a Adachi, sino que esta fue necesaria en la historia para que Shimamura se diera cuenta de la importancia que tenía Adachi en su vida, y que pudiese entender que no con cualquiera se puede tener una conexión tan cercana y tan natural como ellas se tienen, sin importar el tiempo que tengan de conocerse. Por lo que, en sí, Tarumi no es inútil en la historia, sino que pudo haber sido incluso aún más funcional según mi criterio, y no dejarla en un segundo plano con una mano adelante y con una atrás, es decir, con nada. Bueno, sí, con un llaverito juego con Shimamura, me disculpo. Aunado al punto anterior, al notarse que el autor corre cero riesgos a la hora de jugársela con el cambio de aires, podemos deducir que se trata de un romance yuri bastante rosa y llevadero, por lo que sí, al final nuestro instinto tenía razón. Aunque lejos de ser desalentador, en realidad siento que es uno de sus mayores atractivos, y sobre todo para los que gustan en sí del género yuri, o incluso, ¿por qué no?, para los que quieren iniciar a verlo. Es completamente disfrutable si le das la oportunidad y de si eres un amante de obras ligeras y para nada toscas, obras donde esperes que se tomen el tiempo para introducirte su historia y la tan aclamada propuesta de los Cero Chicos, una de las cosas que más me gustan de los yuris. Y aunque no me guste del todo la idea, Adachi Shimamura cuenta con un poco de fanservice. Ya no recordaba si tenía o no, así que la tuve que volver a ver. Y efectivamente, me he dado cuenta de que hay momentos donde se enfocan... Cada capítulo que pasa se siente diferente y cada que termina uno quieres ver el siguiente, como cualquier anime convencional que se convierte adictivo por lo bueno que es. Así que consigue engancharte para que veas qué pasará con nuestras protagonistas. Y lo más importante de todo, ¿qué pasará con los deseos enamoradizos de Adachi con su mejor amiga? Tanto en el manga como en el anime, es increíblemente apasionante. Evidentemente no soy un erudito del anime y manga, y para nada quiero serlo, pero he leído en distintos foros a mucha gente que no le gustó este estilo de dibujo, donde las expresiones suelen ser muy exageradas y rayan en una especie de 3D videojugabilístico, como si estuvieses jugando una visual novel o un hentai. Y lo siento mucho, no sé nada de animación, pero para un servidor me terminó gustando demasiado este dibujo que deja a las chicas con rasgos mucho más femeninos que otros estilos. Rasgos como los labios muy marcados, mejillas rojas, ojos vidriosos, escenarios y paisajes hiperrealistas, y en general una paleta de colores más, valga la redundancia, colorida de lo habitual. Así que con todos los elementos anteriormente mencionados, hacen de este anime una verdadera belleza de poder ver. Incluso hasta cuando vemos el atardecer, la noche, la mañana, cuando está lloviendo en un escenario triste, cuando Adachi y Shimamura van andando en bicicleta, también cuando las dos se quedan viendo. Es decir, la verdad es que me la pasé increíble de principio a fin con el apartado de la animación, y si la pudiera calificar, personalmente se llevaría un 8 sobre 10, o mira, sin problema tranquilamente, un 9 sobre 10. Para el opener, o mejor dicho, opening del anime, el tema Kimi ni Aetahi se ganó la calificación de 6 sobre 10, ya que lo sentí bastante genérico a otras obras y para nada le da identidad al anime. Es decir, algo que la pueda hacer distinta al resto de obras e identificar en los primeros segundos del opening. Por ejemplo, el opening de Sakura Quest lo identificas a los primeros 5 segundos. Y para sorpresa de nadie, el ending Kimi no Tonari de, encargada por nuestra diosa Akari Kito, en realidad se trata de una obra maestra, y Dios que sí es digna de una muy buena historia yurística. Por lo que en esta ocasión el ending sí que tiene identidad, o a lo que muchos últimamente llaman a todo, aura. Por lo que se lleva un 9 sobre 10 esta belleza de tema final. Y pasando a nuestro pez más gordo, tenemos a las actrices de doblaje, o como preferimos llamar a algunos, seiyus. Bien, para las seiyus de este muy buen anime, tenemos primero a nuestra tímida y entrañable Sakura Adachi, encargada por la perfección personificada Akari Kito, apareciendo también en obras como Demon Slayer encarnando a Nezuko Kamado, Tales of Cestria the Cross como Linda, y en Tonikawa Over the Moon for You como la siempre volátil Tsukasa Yusaki.
Está de más lo que puedo decir sobre la señorita Akari Kito, ya que es una actriz que no falla a la hora de la interpretación, y mucho menos con personajes tan profundos como en este caso Sakura Adachi. Es todo un deleite siempre que se le pueda escuchar actuar. Siguiendo ahora con la rubia de gustos para nada posesivos, Hogetsu Shimamura, a quien le da vida la nada más y nada menos que la hermosa Miku Hito, ya que ha tenido experiencia en la interpretación en obras como The Quintessential Quintuplex como la propia Miku Nakano, en Mushoku Tensei Jobless Reincarnation como Tercena Adoldia, y en la popular obra I've Been Killing Slimes for 300 Years and Makes It Out My Level como la Leviathan Fatla. Siento que las interpretaciones de Miku Hito son tan satisfactorias que es increíble la facilidad que tiene para darle vida a personajes tranquilos sobre todo, aunque con otros mucho más enérgicos, no decepciona en lo absoluto. Finalizando con uno de los personajes que más esperaba ver en pantalla, mi siempre tierna y crush evidente, Tarumi. Belleza vuelta a la vida por otra belleza, me refiero a Ai Kayano, que junto a la perfección personificada Akari Kito, tienen los currículums más extensos de este anime, donde la señorita Kayano aparece como en ejemplos No Game No Life como Shiro y en la OVA de la misma como Sweet Chidola, en Food Wars Shugeki no Soma como Ryoko Sakaki y en Azur Lane como Kaga y Atago. No estoy exagerando cuando digo que en su momento, cuando se estrenó No Game No Life, es decir, bastante tiempo, uno de los mayores atractivos que pudo seducirme para verlo fue específicamente su seiyuu, y para nada quedé decepcionado. Fue una muy buena interpretación y fue totalmente disfrutable. Honestamente, Ai Kayano es una de mis favoritas junto a Karin, y lo menos que puedo decir es que el cast de Bost en japonés ha sido increíble. Este es uno de los romances más honestos e incluso reales que podrían darse, valga la redundancia, en nuestra realidad, ya que repite patrones que tranquilamente cualquiera de nosotros podría repetir en su momento de inconsciencia para comenzar un amorío. Estoy de acuerdo que no con cualquier persona se tiene un clic, y muchos solemos confundir esa sensación con algo momentáneo, pero eso no significa que no exista esa química tan natural de conocer a alguien que, sin importar el tiempo, sabes que es ahí. Es verdad que Adachi termina siendo la primera que sucumbe ante los encantos de Shimamura, y eso la convierte en la más obvia para demostrar sus sentimientos, pero también tenemos que decir que, al menos, Shimamura se está dejando llevar, y a medida que va avanzando tanto anime como manga, cada vez más está dispuesta a convertirse en la flor más especial de Adachi. A pesar de que no estaba del todo cómoda cuando le tomaban la mano, cuando le pedían una caricia en la cabeza y cuando le entraba la valentía a Adachi para abrazarla, incluso frente al público, Shimamura entendió que tal vez lo mejor para ella era tener que dejar entrar esa pequeña luz a su vida y a su corazón. Tal vez ella era ese algo que nunca se tomó la tarea de buscar, pero que en un juego del destino la vida se lo ha entregado y depende de ella mantener. Supongo que nunca lo sabremos. Al menos de momento, ya que estoy haciendo un video documental recopilando todo el manga de Adachi Shimamura. ¿Te gustaría verlo? Créeme que a mí también. Mientras lo termino, ¿qué te parece si ves un video de aquí arriba? También hablamos de Yuri. ¡Ya casi termino!